Buenos días y también reiterar que estén participando y su asistencia a este tradicional curso de Sánchez Aguilar y Esquer. Muchas gracias por su presencia. Desde octubre que se aprueba la ley de ingresos y en noviembre que se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, el secretario Meade señala que esta reforma o este paquete económico resultó poco significativo para los contribuyentes. Me imagino que se refería a lo que vamos a platicar ahorita de impuestos sobre la renta e IVA, no así a lo que se vino después del IEPS, que posteriormente y con mucho atino Héctor va a platicarles sobre todo lo que se representa lo del IEPS, ¿no? Pero ahorita que lo vamos a platicar, tanto impuestos sobre la renta e IVA, muy pocas reformas, algunas muy interesantes, pero así lo señaló el secretario, que era una reforma, un paquete económico o una reforma para los contribuyentes que resultó poco significativa, ¿no? En cuanto a la explicación que señalaba ahorita hace unos momentos Reginaldo de la ley de ingresos, pues está incluyendo muchos conceptos que vienen en la ley de impuestos sobre la renta. Y también estamos proponiendo una exposición más relacionada o más referida a ser más específico sobre aquello que está ahorita representando una explicación más a detalle. Entonces, ahorita que veamos lo relacionado con las empresas que subcontratan personal, que son las outsourcing, mejor conocidas como outsourcing, pues va a ser explicado por Gustavo Faz también con mucho detalle, tanto lo que aplica para renta como lo que aplica para ISR. Yo los voy a tocar de manera muy sencilla. Todo lo que salió ahorita referente a los estímulos fiscales, en algunos casos, si bien hay un capítulo en la ley de impuestos sobre la renta referente específicamente a estímulos fiscales, pues ya vienen, Reginaldo los explicó, lo sacó de la ley de impuestos sobre la renta y por eso lo señala como estímulos fiscales, pero también los voy a mencionar de manera muy sencilla y rápida, ¿no? Primero nos vamos con el artículo 16 y 90, señalaba Reginaldo hace unos momentos que ahora los apoyos económicos, no solamente que sean estímulos, los apoyos económicos y monetarios que los gobiernos federales y estatales les entreguen a las empresas y a las personas físicas no son ingresos acumulables. Siempre había esa confusión de que si se incluían, unos decían que no son afectos, otros sí los consideraban como ingresos, otros definitivamente no. Ya por fin sale la aclaración que los apoyos económicos que entregue la Federación a través de los diversos fondos de donde provengan de cualquier secretaría y las entidades federativas son no acumulables para efectos fiscales. Y también da a señalar, bueno, pues también todos los gastos relacionados con esos apoyos económicos que realices también serán no serán deducciones autorizadas, ¿no? Entonces, lo que explicaba ahorita Reginaldo lo hago en un ejemplo muy sencillo, en donde los ingresos empresariales más los apoyos que recibió esta empresa, es un ejemplo, ¿no? Del 10 millones, en el caso de apoyos recibió 3 millones, es decir, el 30% de sus ingresos totales son apoyos económicos, tanto insisto, pueden ser del gobierno federal o gobierno estatal, y sin embargo esos 10 millones de ingresos acumulables por la actividad normal de la empresa representan el 77% de los 13, entonces solamente va a poder deducir de los gastos el 77%. Por eso es que a los 6 millones que hizo en el año o que hubiera hecho en el año, solamente serían deducibles el 77%. En la misma proporción de los no acumulables, los apoyos que recibió también no serían deducibles para efectos del cálculo de impuesto, ¿no? Entonces a los ingresos de su actividad empresarial le quitas los 4 millones y tiene una utilidad fiscal en el ejercicio de 5.380.000, ¿no? Entonces
Este punto es muy importante. Seguramente este año será el gobierno federal y el gobierno estatal darán muchos apoyos económicos. Ahorita vamos a ver también las reglas que se establecen para los gobiernos cuando dan apoyos, cuáles son las obligaciones que deben que cumplir, ¿no? Entonces, ya son no ingresos acumulables y la parte proporcional de gastos no deducibles. Una disposición que considero que va a ser muy atractiva, sobre todo para aquellas empresas que emiten facturas o que llevan a cabo facturas porque el cliente nos lo solicita y que son ingresos acumulables durante la declaración, tanto en pagos provisionales o en la declaración anual para personas morales. Sale una disposición que incluso están la Secretaría de Economía, no sé si han estado oyendo anuncios, algunas posibilidades de cómo registrar estas personas morales que les llaman SAS, ¿no? Sociedades de Acciones Simplificadas. Hay algunas alternativas para que incluso, para estarlas promoviendo, incluso ni siquiera se registren ante notario o se llevan a cabo la escritura ante notario, lo hacen ante la Secretaría de Economía para simplificar costos. Entonces es algo que están promoviendo el gobierno federal para constituir este tipo de empresas. Se adiciona en la Ley de Impuestos sobre la Renta todo un capítulo octavo en el título séptimo que se llama opción de acumulación de ingresos para personas morales. Ya saben que siempre les bautizamos a las diferentes disposiciones. Yo le estoy poniendo opacina a las empresas que lleven a cabo esta alternativa de acumular sus ingresos y les platico cómo está, ¿no? ¿Cuál fue la justificación que dice el gobierno federal? Se basa en el que el 97% de las empresas son microempresas y generan el 50% del empleo que se genera en México. Por lo tanto, hay que apoyarlas. Dice, es necesario apoyar este tipo de empresas. Hay algunos RIF que están excediéndose de los 2 millones de pesos. Bueno, pues vamos a darles algunas facilidades para que se puedan agrupar como personas físicas y puedan constituir este tipo de empresas. Esa fue la justificación en general que dio el gobierno federal. Y entonces crea este nuevo régimen, este capítulo octavo en el título séptimo, y se refiere primero a aquellas empresas que durante el ejercicio 2016 no pasaron de 5 millones de pesos, pueden tributar en este nuevo régimen a partir del 2017. Vamos a ver en un momento todas las características y modalidades que hay que considerar. Insisto, puede ser muy importante, sobre todo aquellas empresas que facturan, personas morales que facturan, que no les pagan en el ejercicio, que tuvieron que pagar impuestos, pagos provisionales, declaración anual como ingreso, y que puede ser interesante el que lo consideren como este nuevo régimen, ¿no? Primero que nada, recuerden que las personas morales hacen la deducción de las compras a través del procedimiento de costo de ventas. En este caso, a estas personas morales se les va a permitir que puedan deducir las compras que realicen. Muy importante. En cuanto a las inversiones, esas sí no hay ninguna modificación, porque acuérdense, en personas morales pagadas o no pagadas las inversiones pueden deducirlas. En el caso de estas personas morales, pues también pueden deducir las inversiones que realicen, ¿no? Todas aquellas inversiones que ya venían hasta el ejercicio 2016 y que ya venían aplicando una depreciación o una amortización según el caso, van a seguir aplicando esa misma depreciación porque corresponde a leyes o disposiciones de ejercicios anteriores, ¿no? Otra interesante disposición es que no van a calcular el ajuste anual por inflación. A veces es complicado estarlos calculando. Bueno, pues ahí les dice, también te simplifico esta disposición. En el caso de los pagos provisionales, algo muy interesante es ingresos casi como personas físicas,
ingresos cobrados, efectivamente cobrados, deducciones efectivamente pagadas, haces el pago provisional de acuerdo al periodo que corresponda y realizas el pago del impuesto. Van a aplicar la tasa, ya que determine la utilidad, van a aplicar la tasa del artículo 9, que es del 30% por ser persona moral, ¿no? Hay una situación rara que se estableció. Creo que deben de corregir esta situación porque dice en el caso de exportaciones, si bien no lo vas a acumular en los 12 meses, si no te los pagan, se establece que para efectos de por tratarse de una exportación, en la declaración anual tendrás que incluir los ingresos que facturaste por motivo de una exportación. En disposiciones transitorias de este nuevo régimen se establecen dos situaciones importantes de considerar. Uno son aquellas empresas que en el 2016 cumplen con los requisitos para pasarse a esta nueva opción o pueden aplicar esta opción y ya facturaron y por tanto declararon esos ingresos. Cuando se los paguen en esta nueva empresa no serán ingresos acumulables. Y en el caso de los inventarios, que ya recuerden ustedes que fue costo de ventas, que ya está en un procedimiento de PEPs, webs, etcétera, cuando realicen las ventas de esos inventarios, tendrán que aplicar las disposiciones del 2016 y todas las compras que realicen en el 17, como les decía, serán deducciones para este tipo de empresas. Un ejemplo muy sencillo, les digo que es muy similar al flujo de efectivo que manejamos con los contribuyentes personas físicas. Un ejemplo, ¿no? En el ingresos acumulados a mayo, insisto, esta empresa optó por este nuevo régimen porque cumplió con los requisitos de ser personas físicas que nos constituyen, de que sus ingresos fueron menores a 5 millones de pesos y le conviene estar en este régimen, ¿no? Cobró 1 millón de pesos, hace deducible las compras, hace deducible los gastos que realizó y pagó, la PTU que pagó también es deducible y puede disminuir las pérdidas de ejercicios anteriores. A eso es la base gravable, le aplica la tasa del artículo 9, que es el 30%, y le disminuye los pagos provisionales efectuados. O sea, exactamente como lo hacemos con personas físicas. O sea, insisto, puede ser una opción, un régimen muy interesante para las personas que, insisto, que facturan y que quieren ahora cambiar, no pagar impuesto porque no les pagan las empresas, ¿no? Es importante tomar en consideración este tipo de empresas, como siempre, ¿no? Primero le dan las buenas noticias y luego las que hay que cuidar, ¿no? Aquella empresa del régimen opcional que está tributando como en el OPACIN, ¿no? En empresas estas que acumulan los ingresos hasta que se paguen, es de cuando abandonen el régimen tendrán que calcular el coeficiente, o sea, van a empezar a hacer pagos provisionales con el procedimiento que ya sabemos todos. Entonces dice, ¿cuál coeficiente voy a utilizar? Ahora ya te señala que es los que señala el artículo 58 del código. ¿Se acuerdan? Ahí vienen todos los coeficientes dependiendo del giro de la actividad que realiza la empresa, ¿no? Otro de las disposiciones importantes es, recuerden el 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se adiciona, se reforma la fracción octava, en el que señala ahí los requisitos de las deducciones. Recuerden ustedes, si una persona moral le hace un pago a una persona física, será deducible hasta que efectivamente lo pague. Y se agrega a este nuevo régimen de estas personas morales para que hasta que se paguen podrán ser deducibles, ¿no? Una cosa también importante a tomar en consideración es la contabilidad y los formatos de declaraciones. El SAT va a publicarlos a través de reglas especiales y que va a simplificar mucho el control de la contabilidad de estas empresas, muy similar a como lo hacemos en personas físicas, ¿no? ¿Quiénes no pueden tributar en este régimen? Aquí vienen también cosas a considerar, ¿no? Aquellas personas morales que se constituyan con socios de partes relacionadas de otra empresa o bien
que tengan el control. Viene una disposición muy clara de qué se entiende por control de las empresas. Quienes tengan la definición de una empresa en las utilidades, en la administración, el fisco señala, o esta disposición señala que tienes control de esas empresas, ¿no? Aquí obviamente tendremos que, si se quiere aplicar esta disposición, tener otro tipo de personas físicas que puedan administrar o representar en estas empresas, ¿no? No pueden ser tampoco las actividades que se realicen a través de fideicomisos o asociación en participación, no pueden ser no pueden optar por este régimen. También aquellas pues que cumplieron, se excedieron de los 5 millones y abandonaron, pues ya no pueden optar por este régimen. Tampoco pueden ser aquellas personas morales que dejaron de ser y esos socios queremos ponerlos en otra sociedad para que sigan optando, tampoco pueden tributar en este régimen, y pues obviamente los que excedan de 5 millones de pesos no van a estar en este régimen, ¿no? Entonces eso, de forma muy rápida, es un nuevo régimen para personas morales. Creo que vale la pena analizarlo con mayor precisión, en el que puede ser una opción muy importante para pagar los impuestos hasta que efectivamente nos paguen las facturas o los FDI que se emitan por las empresas, ¿no? Dentro de la reforma también de impuestos sobre la renta están algunas disposiciones para personas físicas. En el caso del RIF también hay algunas solicitudes que se han hecho de que los pagos bimestrales que se hacen pues tienen el carácter de definitivo. Recuerden que no hacen pagos provisionales, no hacen declaraciones anuales, sin embargo se están haciendo deducciones personales. Entonces se agrega pues o se adiciona en un último párrafo del 111 para decir, pueden los RIF optar por hacer pagos provisionales, calcular los impuestos en base a coeficiente de utilidad y lo único es que tienen que hacer, si optan por esta situación, tendrán que hacer declaración anual. Una de las situaciones también interesantes, yo creo que ya les decía al principio que el secretario de Hacienda señalaba que era una reforma poco significativa. Sin embargo, en deducciones personales se agregaron como deducciones a los honorarios, a los psicólogos y los gastos que tuviéramos, pues yo creo que ya se imaginaban lo que venía a partir de enero, y por eso lo están considerando como deducción personal, para que lo consideren aquellos que ya están tratándose. También otra disposición muy importante también en el 151, siempre ha sucedido de que aquellos planes de retiro o de ahorro que se hacen de manera colectiva, siempre se busca que las personas físicas que estamos adheridos a ese plan hagamos esa deducción personal, finalmente lo estamos pagando. Sale una disposición muy importante a tomar en consideración. Ya dice que se debe de determinar cuánto le corresponde a cada persona que participa en el plan colectivo para que lo pueda hacer deducible. Siempre sigue topado, no hubo ningún cambio para que estos tengan el tope hasta del 10% para poderlo deducir, ¿no? Todo este tema es otro de los temas importantes que se reformaron o se incluyeron para este 2017, es todo lo relacionado con la subcontratación laboral, que es los outsourcing. Como les decía, Gustavo va a dar explicación más precisa sobre este tema. Yo nomás lo incluí para comentar estos tres temas, tanto para efectos de ISR como para efectos de IVA. Todos los que tengamos outsourcing, que creo que los que estamos aquí nos pagan por outsourcing, deben de considerar esto, muy importante, para que pueda ser deducible y el IVA en su caso pueda ser acreditable. Tenemos que tener las copias de los comprobantes de los pagos que hicieron en la nómina de la empresa outsourcing. Lo tiene que tener la empresa que le está pagando al outsourcing para que haga los pagos. 2, todos los FDIs que se emitan deberás tenerlo tú que estás pagando la subcontratación. Y 3, deberás tener una copia de la declaración de ISR y de las cuotas que pagan el IMSS para que sea deducible. O sea, esos 3 puntos se los pongo aquí importantísimo que los tomen en consideración.
En el caso del IVA, que también lo comento, pero me adelanto un poquito, en el caso del IVA, incluso puede ser que lo hagas acreditable, el IVA que haces en la factura lo haces acreditable en el mes correspondiente, ¿no? Cuando hiciste el pago. Pero si no, si te enteras a los 2 meses, 3 meses o al final del año que no tienes los comprobantes o que no te van a poder dar a la declaración o que no te van a poder dar el timbrado, tendrás que hacer la declaración complementaria corrigiendo el IVA porque lo acreditaste indebidamente, ¿no? Entonces, muy, muy importante que tomen en consideración. Otra de las reformas, en el caso de donatarias, hay algunos donatarias aquí presentes que por eso incluimos algunos de las disposiciones. Prácticamente se refiere a cuando llevan a cabo alguna modificación de su situación fiscal, las disposiciones que se establecieron, incluso ya se establece por primera vez la certificación para efecto de estar tramitando de manera mucho más rápida y ágil sus renovaciones. Vienen algunas disposiciones a considerar, ¿no? Cuando hacen un cambio de domicilio fiscal, deberán entregar el patrimonio a otra donataria autorizada cuando se cambian de una entidad federativa a otra, ¿no? En el caso de que termine la vigencia, ya ven que tienen que ser renovadas, tienen que ser autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda. En caso de que no hayan recibido la autorización de renovación y sigan recibiendo donativos autorizados y están expidiendo los recibos, todos esos comprobantes, todos esos ingresos deberán hacerlos de conocimiento, así lo establece la ley, deberán hacerlos de conocimiento del público en general, en qué se destinaron estos ingresos, para que incluso sea más fácil el trámite de autorización de la renovación. También le señalan un concepto nuevo en el que aquellas que tengan ingresos por más de 100 millones de pesos o que tengan patrimonio hasta por más de 500 millones de pesos, también se señala que tendrán que llevar a cabo ya un gobierno corporativo. En resumen, un gobierno corporativo es de aquellos que se sabe cómo está integrado la sociedad y cómo están desarrollando la sucesión de estos socios para que puedan seguir manteniéndose la función de esta persona moral no lucrativa o autorizada como donataria, ¿no? Otras reglas especiales para que se pueda comentar en forma importante son que les decía que señalaba, estas donatarias también ya se tienen que certificar. Es verdad que en disposición transitoria sale que será aplicable esta disposición a partir del 1 de enero del 2018, pero ya se establecen 3 situaciones importantes, ¿no? La primera es para efectos fiscales, deberán certificarse el cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán certificarse para efectos de transparencia y también para el cumplimiento de que están teniendo impacto social con la comunidad. Entonces ya habrá un listado, la Secretaría de Hacienda va a publicar en reglas de carácter general cuáles son aquellas instituciones o empresas que van a poder certificar a estas donatarias. Otro de los puntos importantes, les decía que aquellos apoyos ya no son ingresos acumulables, los que dan el gobierno federal y el gobierno estatal no son ingresos acumulables. Sin embargo, establecen las obligaciones. Recuerden ustedes que los gobiernos tienen obligaciones de retener y enterar y expedir CFDI cuando así lo establezcan las disposiciones, que es el caso de las nóminas, cuando expidan comprobantes por ingresos pagados, derechos, etcétera, ¿no? Ahora señala que deberán expedir CFDIs cuando entreguen estos apoyos. Entonces es una nueva obligación. También en disposición transitoria se establece que esta disposición será aplicable a partir del 1 de mayo, o sea, les da 4 meses para que se organicen y puedan emitir este cumplimiento de obligación, ¿no? También se aclara en el tema de los otros ingresos,
en el 10% de otros ingresos, que las donatarias, las cuotas que reciban de sus socios que no se encuentran dentro del 10%. Recuerden que el 90% tiene que ser a través de los recibos que reciben y que se expiden recibos deducibles o autorizadas, donaciones autorizadas, y esos otros ingresos también había una duda de que si las cuotas de recuperación se daban como ingresos o no, y ya sale a partir de esta disposición, de esta nueva ley de 2017, que no son ingresos de esos 10%. Eso es en términos generales la reforma de ISR. En el caso del IVA, pudiéramos decir también, en resumen, 3 modificaciones importantes, ¿no? La primera de ellas, que es todo el procedimiento, la reglamentación que sale para cómo acreditar el IVA en periodos preoperativos o antes del inicio de actividades de una empresa. Lo segundo es todo lo relacionado con outsourcing, que les comentaba ahorita, que será expuesto en un momento más por Gustavo Faz, y todo lo relacionado con el nuevo servicio que se considera, o está más detallado el servicio o prestación de servicios de las tecnologías de información, las famosas TI, que se exportan y que se pueden también considerar algo interesante para este 2017 por parte de las empresas, ¿no? Entonces, en el caso de impuesto acreditable en periodos preoperativos, recuerden ustedes que la ley establecía algunos 4, incluso diferentes fracciones y párrafos de cómo debería llevarse a cabo este acreditamiento del periodo preoperativo o inicio de actividades. Ahora señala 2 opciones que para poder acreditar, ya sea que la empresa decida aquellos gastos e inversiones que se realicen durante el periodo preoperativo en el que no tienen ingresos todavía, pueden hacerlo mediante acreditamiento o bien solicitar su devolución. Ahí viene todo un procedimiento para poderlo aplicar. En el caso tanto de la primera o segunda opción, ya sea por acreditamiento o por solicitar la devolución, incluso te permite que puedas llevar a cabo la actualización de ese saldo a favor que tienes o de ese IVA que tienes y que no has podido acreditar en meses futuros. En el caso de acreditamiento, sí, también es muy sencillo, es de todos estos gastos que realices por periodos de preinversión o incluso inversiones, lo vas a poder acreditar hasta que inicie la venta o la operación de la empresa, que pueda realizar ya operaciones y que vas a actualizar ese IVA. En el caso de la opción de que sea a través de saldos a favor, vas a ir ajustando cada 12 meses o hasta el 12º mes la diferencia que exista, porque lo vas a hacer mediante estimaciones, la diferencia que exista entre la estimación y el valor real que tenga ese IVA, si lo utilizaste o no lo utilizaste, ¿no? Todo el demás procedimiento en cuanto al factor de acreditamiento sigue siendo igual, por eso les pongo ahí, son sobre el IVA que cause entre total de las actividades que tenga la empresa. Ahí no tiene ninguna modificación, solamente todo lo relacionado con el IVA que se gaste o que se realice por los gastos o inversiones en periodos preoperativos, ¿no? En el tema, insisto también con lo de, como vimos en ISR, en el caso de las outsourcing, también te establece obligaciones que quiero comentar, ¿no? Primero el de copia, tenemos que pedirle, cuando hagas el pago al outsourcing, tendrás que pedirle copia de la declaración que presentó de ese IVA que pagó por ese mes. Tendrás que pedirle el acuse de recibo, no solamente la declaración, sino también que lo haya presentado efectivamente, y tendrás que solicitarle la información de esta declaración informativa de que está cumpliendo cada mes con presentarla. Entonces, insisto en el que si no se tiene estos comprobantes, no será acreditable el IVA que se les pague, ¿no? Si no mal recuerdo, son todo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Al final estamos para, me imagino, muchas preguntas que se van a derivar. Gracias.